ahí está. Ya, coméntenme en el chat si se ve mi pantalla, por favor, si me escuchan bien. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Quedo atento al chat. ¿Se escucha? Sí, Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar de el juicio de arrendamiento, ¿ya? ¿Cómo ha funcionado la ley Devuélveme mi casa? Em, Interesante tema que está en el fondo en cada momento más en uso, ¿ya? La tramitación en tribunales respecto a este procedimiento es cada vez más alta, ¿ya? Por un tema de que como se va a desarrollar durante este webinar, los costos de tramitación, ¿no? Los costos patrimoniales de tramitación han ido bajando, ¿ya? Para cuando el usuario, el arrendador, por un tema de que efectivamente se han ido cortando los plazos de tramitación y en el fondo se hace más fácil que al arrendador se le devuelva la propiedad, pero siempre teniendo en el fondo siempre ciertos detalles que tener a la vista, ¿ya? Entonces, eh, en principio, vamos a hablar de esta ley 21.461, ya que en el fondo es esta ley que viene a incorporar en el fondo una medida precautoria, ¿ya? De restitución anticipada de la propiedad. Ya vamos a ver en qué caso, ¿ya? Y también viene a establecer un procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento, ¿ya? Yo pongo más abajo, como que esta ley viene a modificar la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? Cualquier duda que vaya surgiendo, bueno, la van anotando, preguntan en el chat y después la vamos comentando, ¿ya? Dejamos un espacio para duda y consulta, ¿ya? Tener presente que en el fondo, en esta presentación voy a tratar de ser un poquito más técnico de lo normal,
en el fondo en lenguaje de abogado, pero al mismo tiempo tratando de explicar las diversas situaciones porque en el fondo acá vamos a hablar estrictamente de un procedimiento judicial y cómo ha ido funcionando en la práctica, ¿ya? Entonces vamos a revisar un poquito la ley, ¿ya? Aspectos a considerar siempre y sobre todo en el desarrollo de una relación contractual de arrendamiento y ante un hipotético juicio de arrendamiento por cobro de renta, ¿no? Antes del contrato de arrendamiento, siempre hacer lo que decimos siempre, en el fondo, ustedes ya lo tienen más que presente, en el fondo verificar si el candidato a arrendamiento, arrendatario, es idóneo o no es idóneo, ¿no? Siempre importante que en el fondo para el adecuado uso del procedimiento monitorio de cobro de rentas, ¿ya? Se hace cada vez más patente que es necesario que el contrato de arrendamiento cumpla las exigencias legales, ¿ya? Cumpla estrictamente las exigencias legales. Y en el fondo, a grosso modo, ¿cuáles son estas? Que el contrato singularice bien la propiedad, que singularice correctamente las partes, individualice correctamente las partes, que singularice bien la propiedad, fondo con los datos de inscripción de esta, el rol de avalúo, idealmente detallándola tal como aparece en la inscripción de dominio vigente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, también que sea firmado ante notario, etcétera. Tener presente que, como les comenté, la tramitación en tribunales ha ido creciendo por diversos motivos. Uno de estos es que el, en el fondo hay poca disponibilidad de receptores judiciales, ¿ya? Em, Hay muchos procedimientos o demandas de juicio de arrendamiento de cobro de renta, en el fondo por este procedimiento monitorio, que se han ido presentando cada vez más, y no solamente por una situación, como les comentaba, económica, ¿ya? Económica a nivel país, sino que también porque esta ley viene al- a requerir menos requisitos para el demandante para interponer una demanda. Eh, incluso regula ciertas situaciones en donde el demandante puede comparecer sin abogado letrado, ¿ya? Ahora, es para casos muy puntuales y que no es lo recomendable, ¿ya? Porque es fácil que la demanda sea desechada por el tribunal, ¿ya? Por un tema de conocimiento de la tramitación. También tener presente que los plazos legales eh, a veces no se cumplen, la mayoría de las veces, por un tema básicamente de esta misma extensa tramitación que hay en tribunales de causas judiciales. ¿Ya? Hay pocos receptores judiciales, los pocos que hay están caros. Entonces, una cosa es gestionar con ellos para las diversas trámites que se debe cumplir con receptor judicial para ir cumpliendo los diferentes objetivos en el desarrollo de este procedimiento monitorio de cobro de renta. ¿Ya? Entonces, si bien cuando, s- en el fondo existía este proyecto de ley y también esta ley estipula que en el fondo en el plazo de 10 días se va a hacer em, el lanzamiento del propietario en ciertos casos o que deberá pagar el fondo la deuda en un plazo de 10 días, muchas veces eso no se cumple. Pero aún así, los plazos de extensión del juicio como tal, en el fondo desde que se presenta la demanda hasta que logramos sacar de la propiedad al arrendatario moroso, han disminuido, ¿ya?
También tener presente que en todo procedimiento judicial, y esto ya es eh, más general, siempre se puede negociar una salida alternativa, ¿ya? Lo que nosotros, en el fondo, en el término jurídico, llamamos métodos de solución de conflicto, ¿ya? Que son diferentes a la sentencia judicial de un tribunal, ¿ya? Que dice, en el fondo, que dispone en este caso, en un juicio de arrendamiento, el lanzamiento del arrendatario moroso, ¿ya? Siempre se puede negociar una salida alternativa. Ahora, en este procedimiento en particular, como los, eh, como la tramitación no es tan larga, a veces no es lo recomendable porque, entre comillas, es fácil conseguir, en el fondo, los objetivos en un corto tiempo. Siempre tener presente que el arrendador va a pretender que sea mucho más rápido, pero también es necesario que, en el fondo, está nuestra pega como abogados, en el fondo, darle a entender que si bien no se cumplen los plazos que establece la ley, en el fondo, el objetivo va a poder ser cumplido si es que cumplimos con las exigencias legales, pero en un tiempo relativamente corto. Generalmente suele ser lo que se ha ido estudiando, en el fondo, que es entre 5 a 6 meses aproximadamente, ¿ya? Desde que se interpone la demanda o se notifica esta al arrendatario moroso y este sale de la propiedad, en el fondo, con el auxilio de la fuerza pública o sale antes, en el fondo, por la resolución judicial del juez, ¿no? Como es una ley nueva, en el fondo la jurisprudencia, las sentencias judiciales que hay no son tantas, ¿ya? Y las que hay tienen criterios distintos dependiendo del tribunal. Ahora, criterios distintos, ¿por qué? Es básicamente por un tema em, básicamente por un tema de jurisdicción, en el fondo del lugar donde está el tribunal, porque todavía llevamos poco tiempo de aplicación práctica en la ley y porque la técnica, en el fondo, de desarrollo de la ley como tal, o de las leyes en general, no está siendo muy buena la técnica jurídica, ¿ya? La técnica jurídica legislativa. Y por ende, esta ley tiene ciertos inconvenientes. En el fondo, a simple modo de ejemplo, el tema de el comodato precario y el precario, en el fondo que también esta ley viene a regular ese tema, eh, pero sí tiene ciertos inconvenientes, que igual por un tema de que es extremadamente técnico, ¿ya? Y como les comenté, no está totalmente desarrollado todavía, prefiero no tocar en profundidad en este webinar, ¿ya? Entonces, respecto al juicio de arrendamiento, vamos a distinguir, en el fondo, antes de entrar en vigencia de esta modificación legal del año 2022, ¿ya? ¿Cuál era el procedimiento aplicable, en el fondo, al juicio de arrendamiento? Era el juicio sumario, ¿ya? Que si bien por su nombre dice sumario, en el fondo de corta tramitación, efectivamente es de corta tramitación, la tramitación es más extensa que la tramitación actual, ¿ya? Generalmente también lo que se ha estudiado es que el tiempo de tramitación era aproximadamente, cuando en juicio sumario, de un año o un poco más, ¿ya? Con la entrada en vigencia de, de esta nueva ley, en el fondo que viene a modificar el procedimiento de ley de arrendamiento de predios urbanos, pasa a ser un procedimiento monitorio, ¿ya? Y ahí yo pongo entre paréntesis sumario opcional y ya vamos a explicar por qué. Pero acá hay un tema que es relevante
que si bien es súper técnico y conceptual, em, la ley, en el fondo, antes de entrar en vigencia de esta modificación legal, el procedimiento civil no comprendía procedimientos monitorios, ¿ya? El procedimiento monitorio como tal, en el fondo, y por su palabra monitorio, dice que no hay bilateralidad de la audiencia, o que puede no haber bilateralidad de la audiencia em, para resolver ciertas situaciones, que es la bilateralidad de la audiencia, en el fondo que ambas partes, demandante y demandado, van a ser escuchados por el juez, ¿ya? Entonces, allí esta modificación legal viene a romper un poco este esquema, ya que la ley dice básicamente que si el arrendador propietario, en el fondo, le demuestra al tribunal, mediante un procedimiento judicial, que tiene justa causa para solicitar lo que está solicitando, el arrendatario podrá ser, en el fondo, obligado a pagar, requerido de pago, o en definitiva, si no paga, en el fondo, eh, lanzado de la propiedad, ¿ya? Entonces, es importante tener esto presente que el concepto monitorio viene a romper un poquito este esquema y en el fondo esto es lo novedoso de este procedimiento, ¿ya? Y en el fondo yo les coloco después sumario opcional, básicamente porque efectivamente habría un concurso de procedimientos, ¿ya? Porque el usuario puede elegir, en el fondo, yo demando al demandado, arrendatario moroso, por un procedimiento monitorio o lo demando por un procedimiento sumario que a lo mejor es un poco más extenso, porque sí o sí va a ser más extenso. Pero ahí también, en el fondo, va a depender lo que el usuario va a elegir. En el fondo, va a tener en cuenta, obviamente, los tiempos de tramitación, pero también otras situaciones, ¿no? Entonces, entrando en la parte más técnica, en el fondo, de lo que viene a modificar la ley, ¿ya? La ley viene, en el fondo, la ley de arrendamiento de predios urbanos, se agrega el artículo 7 bis, que regula en ciertos casos puntuales, ¿ya? Y esto es importante destacarlo, en ciertos casos puntuales, la restitución anticipada en caso de destrucción, ¿ya? Creo que acá tengo el, vamos a abrir un poquito la ley, ¿ya? Arrendamiento esta es la ley 21.461. Ya está en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Están las leyes de la República, las publicadas. Y en el fondo dice, a continuación del numeral 7, el siguiente numeral 7 bis. Voy a leer, ¿no? A solicitud del demandante y con el mérito de logrado en la audiencia, importante, con el mérito de logrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, incluso con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario, ¿ya? Pero, en el fondo acá la ley pone un pero, será procedente esta medida en aquellos casos que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución de esta por haberse destruido parcialmente o para haber quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. ¿Ya? Importante, en todos estos casos, solo será necesario acreditar sobre la base de los antecedentes presentados junto a la demanda y aquellos ventilados en la audiencia la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama. ¿Ya? Y en el fondo esto viene a ser también súper novedoso porque este básicamente, este artículo 7 bis,
es la llamada medida precautoria de restitución anticipada del inmueble. ¿Ya? Em, y en el fondo esta es la primera patita de esta modificación legal, ya que hay que tenerlo presente que siempre va ligada, en el fondo, y lo que va a haber que acreditar es un deterioro del inmueble o un mal cuidado de este, ¿ya? Pero demostrando una presunción grave, o sea, no es para todo evento, y eso hay que tenerlo presente. Pero la ley viene a regular esto. Y después agrega, nueva modificación de la ley. Título tercer, 3 bis, procedimiento monitorio de cobro de rentas. Entonces, lo coloco acá. Si demanda cumple con todos los requisitos legales, ¿ya? Voy a ir paso por paso. ¿Qué pasa si la demanda cumple con todos los requisitos legales? En primer lugar, el tribunal va a ordenar que se requiera, va a emitir una resolución judicial por la cual ordena que se requiera de pago al deudor, ¿ya? Para que en el plazo de 10 días corridos cumpla con su obligación más los intereses y costas. ¿Qué obligación? De pagar el canon de renta que adeuda, los gastos de servicios básicos, gastos comunes si es que hubiere, más los intereses y costas. ¿Ya? Que lo que es requerir de pago es básicamente pedirle al deudor que efectivamente pague, hacerle presente que tiene una deuda en su contra. ¿Ya? ¿Quién es el que hace esta actuación judicial que nosotros llamamos? Es el receptor judicial. ¿Ya? Entonces, acá es importante tener eso presente, que quien hace de por sí el requerimiento de pago es el receptor judicial, que es básicamente un auxiliar de la Administración de Justicia, ¿ya? Independiente, pero que es el demandante, que está en labor nuestra como abogados, quien tiene el deber de gestionar con el receptor judicial, pagarle su honorario para que éste haga la notificación judicial y cuando haga la notificación judicial requiera de pago al deudor. ¿Ya? En el evento que el deudor no pague o no comparezca o no formule oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble en el plazo no superior a 10 días contado desde la respectiva resolución. ¿Ya? Importante, es aquí, en esta letra B, donde se figura este concepto eh, juicio monitorio de cobro de rentas, porque efectivamente dice, y esto básicamente esta letra B lo copié de la ley y después lo podemos revisar, en el evento que el deudor no pague o no comparezca o no formule oposición en un plazo rápido, se le dispondrá su lanzamiento. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser extremadamente novedoso en nuestra legislación. Tener presente que la ley habla de dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble, ¿ya? Acá hay que tener ojo, porque si bien tal situación la regula la ley, muchas veces es un temazo sacar en el fondo a otros ocupantes del inmueble, ¿ya? Porque, a modo de ejemplo, ¿qué pasa si hay un subarrendamiento? Esta ley viene en el fondo, a regular los subarrendamientos. ¿Qué pasa en el comodato precario, en el precario? Si bien esta ley viene a modificar y en el fondo agregar el comodato precario y el precario, hay veces que es difícil configurar o en el fondo acreditar por qué es comodato precario o por qué tiene justo título para ser comodato precario o precario. ¿Ya? Entonces, si bien una cosa es lo que dice la ley,
Y si bien otra cosa es la creatividad que vamos a tener que tener nosotros como abogados, en este caso de la parte demandante, para sacar a todos quienes están en la propiedad, muchas veces es un tema complejo que no solamente va a ser, en el fondo, se nos va a facilitar porque la ley lo dice. Otra cosa es la situación que pasa en los hechos, ¿ya? Como nosotros decimos, una cosa son los hechos y otra cosa es el derecho, ¿ya? Y muchas veces, si bien lo ideal es que vayan de la mano, no siempre es fácil que vayan de esta forma, ¿ya? Letra C, ¿ya? Se tendrá por formulado requerimiento de pago una vez practicada la notificación. El segundo requerimiento se entenderá efectuado transcurridos 5 días desde la notificación de la demanda. Se entenderá que ambos requerimientos se han verificado por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Importante también, esto viene a ser novedoso. ¿Por qué? Porque en el fondo es acá la ley que está regulando una presunción de derecho. Y este tema también es súper técnico. Eh, Básicamente una presunción de derecho es una figura jurídica que regula la ley, por la cual, en el fondo, un tribunal de la República, una resolución judicial, debe tenerla en cuenta sí o sí. ¿Ya? Por ejemplo, simple modo de ejemplo, cuando la ley habla de el término ipso facto, ¿ya? Ipso facto quiere decir en este mismo instante, ¿ya? En este mismo instante se tendrá en el fondo, por desahuciado el contrato de arrendamiento. Tener presente que una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que pasa en los hechos. Pero lo importante de una presunción de derecho es que una resolución judicial, o en el fondo un procedimiento judicial, va a tener que tenerlo en cuenta sí o sí, ¿ya? Entonces, una vez hecho este primer requerimiento de pago, cuando se practica la notificación judicial, entre paréntesis, cuando se practica una notificación judicial eh, personal en un procedimiento ejecutivo, ¿ya? De carácter de cobranza, de un título ejecutivo. Y también en este caso de procedimiento monitorio de cobro de renta, que también hay un requerimiento de pago, cuando se hace la notificación judicial por el receptor judicial, este lo requiere de pago, ¿ya? Este le dice, señor, pague, cumpla con su obligación. Entonces después dice, el segundo requerimiento de pago, que es un requisito legal, pero dice, se entenderá efectuado transcurridos 5 días desde la notificación de la demanda. Entonces, acá hay un tema. En el fondo no está diciendo el receptor judicial va a tener que requerir de pago nuevamente en 5 días al arrendatario moroso, sino que está diciendo básicamente, una vez transcurridos 5 días, por sola presunción legal, se va a entender por segunda vez requerido de pago este arrendatario moroso, ¿ya? Y luego dice, se entenderá que ambos requerimientos se han verificado por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, es un tema bastante novedoso y que en el fondo, una vez más, esta modificación legal viene a cambiar ciertos criterios que estaban estipulados en otros procedimientos legales, ¿ya? Letra D. El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará si antes del vencimiento del plazo previsto para la oposición, el deudor procediere al pago requerido dando satisfacción total a la deuda, incluidos intereses y costas. Si el pago fuere parcial, se seguirá adelante el procedimiento monitorio por la parte de la deuda no solucionada, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo esta,
esta disposición. En el fondo, si el arrendatario moroso paga una vez requerido de pago, se termina este procedimiento monitorio de cobro de renta. ¿Ya? Ahora, acá viene un tema. En el fondo, ¿qué pasa con el arrendador que no quiere seguir con este, en el fondo, arrendatario porque ya no confía en él? En el fondo, si ya no me pagó una vez, por mucho que haya una resolución judicial, quizás después perfectamente no me puede pagar. Y en el fondo ahí yo soy de la opinión de que se, en el fondo seamos criteriosos con lo que regula el contrato de arrendamiento. En el fondo estudiemos bien la cláusula que regula el término de contrato con aviso previo y en el fondo hagamos notificación de término de contrato tal cual como lo regula este contrato de arrendamiento, ¿ya? Con tal de, en el fondo, cumplir con las exigencias legales, porque el procedimiento monitorio básicamente va a estar acabado, ¿ya? Si el pago fuera parcial, se seguirá adelante el procedimiento monitorio por la parte de la deuda no solucionada y, por ende, cuando como el procedimiento sigue su curso, vamos a poder solicitarle al juez, en el fondo, el futuro lanzamiento del arrendatario moroso. Letra E, formulado oposición fundada por el arrendatario moroso, oposición fundada, en el fondo, que contesta esta demanda dentro de plazo y que en el fondo tiene argumentos válidos para decirle, señor tribunal, yo tengo esta deuda efectivamente, pero la tengo por tal motivo, ¿ya? Y tengo argumentos válidos, ¿ya? El tribunal podrá declarar terminado el procedimiento monitorio y este quedará sin efecto de pleno derecho, ¿ya? Quedará sin efecto de pleno derecho la resolución prevista en el artículo 18C, que es básicamente la resolución que el tribunal dice requiere de pago al deudor, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque si se formula fundadamente por el arrendatario moroso esta oposición, ¿ya? Y contesta la demanda cumpliendo con esta exigencia legal, se termina el procedimiento monitorio, pero, aquí viene lo interesante, el procedimiento podrá seguir su curso según las reglas del procedimiento sumario, ¿ya? Que es de más larga tramitación. Entonces, es un tema que es importante, es un detalle, es un matiz, pero que hay que tenerlo presente siempre. Si es que nosotros, en el fondo, como arrendadores, disponemos una demanda por el procedimiento monitorio de cobro de renta, tener presente que este podrá extenderse y podrá incluso ser solucionado el problema, quizá en un tiempo mayor, pero mediante la regla del juicio sumario, que es básicamente el procedimiento de carácter civil, un poquito más acotado, y que tiene reglas distintas de comparecencia, tiene un comparendo en donde básicamente tienen que comparecer las dos partes, demandante y demandado, y tienen que formular en el fondo la demanda, la contestación, la demanda, réplica, dúplica, en una misma actuación, pero que podrá extenderse en otras audiencias. Y aquí viene el tema también de la disponibilidad del tribunal respectivo de, de que de que estas audiencias judiciales, en el fondo, puedan ser dentro del plazo que estipula la ley en un procedimiento sumario, ¿no? Porque en la mayoría de los casos no se cumple porque los tribunales están colapsados, básicamente. Letra F. En los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que consten por escrito, las firmas de los contratantes serán autorizadas por un notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador
a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. ¿Ya? Entonces, deberá, en el fondo, formularse el contrato por escrito y deberá ser firmado ante notario, ¿ya? Para que podamos hacer uso de este procedimiento monitorio de cobro de renta, ¿ya? Y en el contrato de arrendamiento y al momento de firmar el contrato de arrendamiento ante notario, tenemos que hacer exhibición de este título justificativo, que es básicamente la inscripción de dominio vigente o el certificado de dominio vigente, y en el fondo la cláusula en el contrato de arrendamiento que habilita, en el fondo, en donde el arrendador cede la mera tenencia del inmueble, ¿ya? Al arrendatario para su uso y goce, y en el fondo es el arrendatario quien está aceptando, básicamente, como en todo contrato de arrendamiento, que el arrendador es el propietario y le está entregando la propiedad para su uso, ¿ya? Y luego la ley dice, estos contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria conforme a lo previsto en el artículo 18A. Y luego regula, cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta es el monto consignado en los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos y, en caso de que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario, ¿ya? Aquí tener presente que por lo mismo es importante escriturizar siempre el contrato de arrendamiento, ¿ya? Por mucho de que no sea una obligación. ¿Por qué? Porque básicamente el contrato de arrendamiento está regulado en el Código Civil genéricamente y no declara la obligación de que sea escriturado en el fondo en un contrato escrito, ¿ya? Sino que puede ser de mera palabra. Pero en el fondo la ley de arrendamiento de predios urbanos viene a decir, si usted quiere, señor, si usted quiere ocupar este procedimiento judicial, firme el contrato por escrito, escritúrelo, fírmelo ante notario, demostrando en el fondo este título justificativo que es el dominio vigente, ¿ya? Y además, acompáñeme todos aquellos antecedentes, en el fondo, que den cuenta de que hay que el arrendatario está en mora, ¿ya? Entonces, en esta interposición de la demanda, al final vamos a tener que crear una historia simple, ¿ya? En un documento súper concreto, pero en el fondo demostrando que hay transferencias, ¿ya? Que a lo mejor hay conversaciones o correos entre las partes, ¿ya? El certificado de dominio vigente, que el contrato de arrendamiento fue firmado según las exigencias legales, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, el tribunal, con el fondo, teniendo acreditado estos antecedentes, podrá resolver, en el fondo, que el deudor sea requerido de pago. Y en el fondo, eso es la importancia de, de que sea escriturado el contrato de arrendamiento, ¿ya? Y cuando no consten por escrito, y en el fondo dice, se presumirá que la renta del monto consignado a los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos. En caso que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario. Hay que tener ojo, ¿ya? También una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa con el comodato precario o con el precario? Muchas veces ahí no hay un contrato por escrito, ¿ya? En el fondo, esta situación, esta disposición viene a regular eso. Y en el fondo, en la ley, esto no queda muy claro y muchas veces es difícil utilizarlo en la práctica, ¿ya? Ahora, es un tema que, aparte de complejo, está por resolverse. En el fondo va a depender estrictamente de la jurisprudencia. En el fondo son las sentencias de los tribunales que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo.
Como conclusiones, en el fondo, básicamente que los tiempos de tramitación respecto a un juicio de arrendamiento efectivamente han bajado, ¿ya? Tener presente que no es en todos los casos, no es en todo evento, es cumpliendo las exigencias legales, ¿ya? Y en el fondo eso es lo importante que tienen que saber. Si es que no cumplimos con estas exigencias que conversamos recién, en el fondo el contrato correcto, el título justificativo, comprobantes de pago, conversación entre las partes, en el fondo acreditar la relación contractual y la mora del deudor, a lo mejor nos vamos a demorar más tiempo en sacar a esta persona de la propiedad, ¿ya? Pero con esta modificación legal, efectivamente los tiempos de tramitación han ido bajando. Y como les decía, hay estudios que han sacado un promedio que es aproximadamente entre 5 6 o 7 meses, ¿ya? Por procedimiento monitorio desde que se notifica la demanda y se hace el lanzamiento del arrendatario moroso. Segunda conclusión, y esto es una opinión meramente mía, la técnica legislativa sigue siendo deficiente, ¿ya? Porque si bien esta modificación legal ha ido cumpliendo con ciertos objetivos, no son actos de evento y muchas veces no son actos de evento porque la técnica legislativa no es la correcta, en el fondo, ¿ya? O hay situaciones que quedan en el vacío, ¿ya? Ahora, yo siempre soy de la idea que todo es perfectible, ¿ya? Pero sí es un tema complejo porque se repite en general en todos los proyectos de ley o en las leyes que se promulgan, ¿ya? La técnica legislativa no es lo correcto y suelen quedar vacíos legales, ¿ya? Por lo mismo yo coloco sistema judicial requiere reformas. Eh, Opinión mía, yo creo que mucha gente lo comparte, muchos abogados comparten en el fondo esto. Por ejemplo, en el año 2011, 2010, 2012, en esa época se hablaba de la famosa reforma procesal civil, ¿ya? Que en el fondo viene a modificar la organización de los tribunales de justicia, a mejorarla, ¿ya? Ya en esa época se estaba avanzando en ello, trabajando en ello. Em, o sea, de hecho, los gastos de recursos de carácter fiscal respecto a la reforma procesal civil han sido enormes, ¿ya? Y de hecho, al día de hoy, estamos en el año 2024, la reforma procesal civil está prácticamente lista. Está lista, de hecho. No, está totalmente lista. Pero hasta el día de hoy no se implementa. Y no se implementa por un tema de costos políticos y también de costo fiscal, ¿ya? Que yo no comparto, pero en el fondo es aquí donde el sistema judicial requiere la reforma, ¿ya? Por ejemplo, simple modo de ejemplo, a lo mejor puede ser una descarga mía, pero en mi opinión, em, para implementar una reforma procesal civil hay que construir nuevos tribunales, hay que construir edificios, hay que construir sistemas de tramitación modernos, entre paréntesis, siendo que nuestro sistema de tramitación es bastante moderno, ¿ya? Pero aún así, no, nuestro sistema judicial no está cumpliendo lograr uno de los plazos que están establecidos en la ley y no está logrando cumplir en el fondo las, los problemas que tiene la gente o el usuario en el día a día, ¿ya? Les decía que en el fondo una reforma procesal civil requiere construcción de edificios, tribunales, y todo eso es plata, en el fondo que hay que poner sobre la balanza y que año tras año lo han ido posponiendo y ya ni es tema, básicamente porque nadie quiere tener el costo político
en el fondo, entregar ese dinero para tales efectos. ¿Ya? O sea, de hecho, la reforma procesal civil, yo diría que ya estaba lista o casi lista antes del estallido social, del llamado estallido social. Y en el fondo ahí como vino un tema de carácter constitucional y donde se discutían todos estos temas, al final no quedó en nada, obviamente el tema se fue posponiendo y no se aplicó en la práctica, pero fue un pretexto en mi opinión, posponerlo, básicamente. Así que eso, dudas y preguntas. Cualquier duda, pregunta, por favor, hacerla. Voy a abrir el chat que no me aparece acá. Nicolás. ¿Sí? Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Muñoz. Perdona que estoy un poquito disfónica. No te preocupes. Eh, Hola Jessica, ¿cómo estás? Mira, aquí con hartas dudas con respecto al tema de los arriendos, porque yo tengo un poco la misma sensación tuya con respecto a que hoy día, en realidad, el que tiene incluso mayores beneficios es el arrendatario por sobre el arrendador. Yo he tenido varios casos donde el arrendatario, en definitiva, yo siento que se ríe del dueño de la propiedad, justamente porque no se cumplen los plazos de las demandas que uno gasta dinero, paga al receptor para que lo notifique. Y finalmente, en uno de los casos que el arrendatario, por ejemplo, quedó debiendo cerca de 22 millones de pesos y desarmó el local prácticamente, sacó todas las divisiones de la propiedad y subarrendaba además. Él tuvo el tiempo de irse con todas sus cosas y el dueño no pudo ni siquiera embargar maquinarias ni nada porque justamente hubo una falla en que en vez de notificarlo a una ciudad, esto se fue a otra ciudad. Es decir, por falta de receptores y por toda esta situación. Entonces yo siento que, tal como tú dices, lamentablemente el que siempre sale perdiendo en el fondo es el arrendador. Incluso lo que tú acabas de leer me llama mucho la atención, que dice que cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá, ¿no es cierto?, que la renta es el monto consignado a los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos. Y en caso de que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario. O sea, siempre el arrendatario tiene los mayores beneficios sobre el arrendador. La duda que a mí me cabe con respecto a esa nueva ley que salió, devuélveme mi casa, algo así, devuélveme mi propiedad. Esta es la ¿En ley qué, de mi casa. ya, El procedimiento monetario de cobro de renta. ya, en qué, digamos, porque la gente dice, bueno, yo te pagué meses de garantía y con eso soluciona lo que debo, pero muchas veces uno le pone ahí en el contrato que eso no es parte de una renta ni de pagos de gastos de servicio, sino que es una garantía por los daños que pueda provocar él en la propiedad. Pero los arrendatarios entienden lo que quieren y hacen lo que quieren. ¿Esa nueva ley en qué beneficia al arrendador, por ejemplo, o en qué consiste básicamente, así como en concreto, a diferencia de la ley que había antes? ¿O cómo se gestiona esa ley? Mira, la ley devuelve en mi casa, a lo mejor no, no fui claro en un comienzo, es básicamente esta que he estado exponiendo, ¿ya? Que en el fondo técnicamente es el procedimiento monitorio de cobro de rentas, ¿ya? En el fondo esta medida precautoria de lanzamiento en caso de deterioro de la propiedad. En el fondo, como, como nombre de la ley, en el fondo son de repente eslogan un poquito que confunden al usuario. Como Ley, esperanzador.
claro, ley devuelve mi casa y, claro, en el fondo genera un problema. Genera un problema porque una cosa es lo que sale en el fondo en la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Claro, Y porque en estricto rigor, en el fondo, lo que se pretende aquí, mira, es mejor que te devuelva la propiedad, incluso sin que te pague, pero ya vas a tener la propiedad de vuelta. Porque una vez que estas personas se ven envueltas en este tipo de problemas y son notificados, ¿qué hacen? Traspasan todos sus bienes a nombre de otra persona. Entonces, de esos 22 millones tampoco pudimos cobrar nada, porque al tipo le depositaban 100.000 pesos y él los giraba de inmediato. Entonces, al final fue la pérdida de dinero y no se pudo llegar a nada. Entonces, es como frustrante en realidad. sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en el fondo soy de la opinión que estos eslogan, que al final son eslogan políticos, son eslogan hechos por políticos en momentos políticos precisos y que generan en el fondo proyectos de ley, se discuten en tal comisión y se publican, promulgan, ¿ya? Para perseguir básicamente los bienes de una persona. En el fondo aquí está el tema del requerimiento de pago y muchas veces no es fácil, ¿ya? No es fácil justamente por lo que expones tú. O sea, de hecho, eh, tal como tú dices, yo soy de la misma opinión, muchas veces es conveniente que el arrendatario moroso devuelve la propiedad y con tal de que me la devuelva, yo me quedo feliz. Y muchas veces esa deuda no es fácil perseguirla, ¿ya? Por ejemplo, hay situaciones en donde la persona, el arrendatario moroso, tiene propiedades, tiene vehículos motorizados, pero muchas veces no los podemos perseguir esos vehículos motorizados porque o están con una prenda o la propiedad está con hipoteca. Entonces, es un tema complejo y que hay que ir, en el fondo, verificando caso a caso, que a veces efectivamente se puede recuperar ese dinero adeudado, pero que también aquí lo tangencial y que es un poquito lo relevante de esta ley devuelve mi casa, siguiendo el tema del eslogan político, es que te devuelvan efectivamente la casa, ¿ya? Cosa de que se vuelva a generar un nuevo arrendamiento, o que se va a usar, y que se genere una nueva renta con otra persona, ¿ya? Otra Correcto. cosa, en el fondo, en paralelo, es el tema de el cobro del adeudado, que básicamente se regula en el mismo procedimiento, en este mismo procedimiento judicial, pero en el fondo tiene las reglas de un juicio ejecutivo como tal, de cobranza, ¿ya? De carácter civil, ¿ya? O sea, tú Em, tienes que entablar una nueva demanda. no necesariamente, no necesariamente, pero sí, en el fondo, una propiedad, por ejemplo, va a haber que rematarla y en el fondo que cumplir con todas las exigencias legales antes para que podamos efectuar el remate y con ese, en el fondo, precio pagado nos podamos pagar la deuda, pero muchas veces no es fácil llegar a ese punto, ¿ya? O Y lo lo tiene mismo, nada a nombre de él, porque ya traspasó todo, como me claro, pasó. claro. Ok. O sea, la verdad es que es bien complejo y tal como tú dices, falta mucho por avanzar en este tema y la verdad es que, como insisto, el perjudicado siempre es el arrendador. Falta mucho por avanzar y por lo mismo, ah, em, siempre va a haber en el fondo un perjudicado cuando hay un problema judicial, ¿ya? Obviamente, cuando se trata de llegar a una salida al tema, es para beneficio idealmente de ambas partes, ¿ya? Se llega a un acuerdo que en el fondo beneficie a ambos. La entrega de la propiedad, la rebaja de la deuda, todo eso se puede escriturar. Eh, Como dices tú, yo también, cuando vi por primera vez ese párrafo de la ley, en el fondo que beneficia en este caso al arrendatario cuando el contrato no está escriturizado, también me sorprendió.
Eh, pero, por ejemplo, a simple modo de ejemplo, tener presente que hay países en donde protegen mucho más incluso al arrendatario, ¿no? Y que cuesta años sacarlo. ¿Por qué? Porque también hay un tema de, en el fondo, concurso de derechos que chocan entre sí. Tener presente que y esto es un tema más de información pública o de público conocimiento, el déficit de vivienda es tremendo, ¿ya? Y también hay derechos humanos que se ven involucrados, ¿ya? Y que se pueden ver involucrados y que en el fondo pueden entrar a participar en un procedimiento judicial, ¿ya? Ujú. Ok, sí, entiendo. Gracias, Nicolás. No, gracias a ti por tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. ¿Ninguno tiene alguna duda? Consulta. Bueno, Vista- entonces, Nicolás, disculpa, en vista de que sí, nadie Jessica, tiene pregúntame. duda, sí, mira, tuve un caso también puntual en que el arrendatario falleció en el departamento que arrendaba. Bueno, se dieron cuenta de eso la familia días después y Mm, resulta que la persona que hizo de aval de él fue la que en definitiva tuvo que pagar lo que él debía, pero igual había una garantía que él había entregado inicialmente. En ese caso, es tan así que ella tenía realmente la obligación de pagar. ¿Qué hubiese pasado si ella, por ejemplo, ella no sabía si la garantía podía cubrir ese mes que él no pagó porque él se murió justo el día que tenía que pagar el arriendo? mm. Mira, el tema de la garantía, como tú decías, en el fondo no es para cobro de rentas adeudadas, ¿ya? En el fondo es una garantía para el no deterioro, para el correcto cuidado de la propiedad, ¿ya? Em, claro, siempre en casos como estos, o en cualquier caso al final, donde primero tenemos que irnos es al contrato de arrendamiento, ¿ya? En el fondo, viendo qué es lo que regula, cómo lo regula y por qué, ¿ya? Tratando de interpretarlo según este acuerdo entre las partes, ¿ya? Cuando se firmó. Entonces, si nos fijamos en el fondo en el tema de la garantía y efectivamente en el contrato colocamos que en el caso de que no se pague alguna renta, se podrá hacer cobro de la garantía, claro, no debería haber problema. Ahora, como te digo, la garantía no está estrictamente, no se utiliza para eso, ¿ya? La garantía se utiliza para el correcto cuidado de la propiedad y como las situaciones son caso a caso, los problemas son caso a caso, siempre tenemos que ir primero al contrato, ¿ya? Lo que dice, cuáles son las diferentes formas de regular las multas por no pago, los intereses, si es que se regula un UF o no. Y después tener presente que ese contrato de arrendamiento, en el fondo, debe cumplir con la ley, ¿ya? Porque si el Ok, contrato de arrendamiento, una cláusula, no cumple con la ley, básicamente tal cláusula no va a tener efecto, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se hace uso en la práctica de un contrato de arrendamiento? Básicamente se hace uso en un juicio, ¿ya? En esta situación que me dices tú, en el fondo en donde el arrendatario falleció y terminó pagando el aval, ¿ya? El aval por contrato también está obligado al cumplimiento de la obligación
en caso de la deuda del arrendatario, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, no tenemos por qué hacer uso de la garantía, ¿ya? Para ese efecto, Ok, ¿ya? O sea, de hecho, si nos ponemos en el fondo exigentes con la literalidad del contrato de arrendamiento, probablemente la garantía, si es que la propiedad se entrega correctamente y el aval deudor solidario en el fondo cumple con la deuda, esa garantía se debiera devolver a los herederos del arrendatario que falleció, ya por el ah, término del contrato. los herederos, no al aval. Claro, Ok, claro. Ahora, como te digo, ahí hay que ver en el fondo también qué se reguló en el contrato de arrendamiento respecto del aval o deudor solidario, ¿no? claro, lo que pasa es que uno nunca pone en un contrato en caso de fallecimiento del arrendatario. En realidad, yo creo que igual es una situación que uno debería como tenerlo presente porque puede pasar. Sí, o sea, puede pasar, pero también hay que tener presente que em, esto pasa en la ley y en los contratos. Las leyes y los contratos regulan situaciones generales, ¿ya? Claro, Por definición, no pueden regular los caso a caso, ¿ya? Y por lo mismo, para los caso a caso, está la ley, en el fondo que regula situaciones generales, pero en el fondo ahí está la labor de nosotros de saber interpretar todos estos documentos, el contrato, la ley, las diferentes leyes, y en el fondo aplicarla en beneficio siempre de resolver el problema, ¿ya? claro, porque uno en el fondo lo establece cuando firma una promesa, por ejemplo. Ahí uno menciona que en caso de que fallece una de las partes, los herederos, o sea, que el contrato, digamos, va a seguir con la misma vigencia, ¿Mm? adelante. Pero bueno, entiendo entonces que está todo bien con respecto a esta situación y que en estricto rigor el corredor debería contactarse con los herederos del fallecido para la devolución de la garantía. Si es que el departamento no había, porque de hecho el departamento incluso quedó amoblado, quedó Ya. con cosas de él adentro y la Val le dijo, yo no quiero nada, esto quédatelo tú, yo no sé qué van a hacer con eso y en fin, porque igual es una situación complicada. Sí, no, son situaciones particulares, en fondo caso Claro, a caso, y que cada situación particular requiere su estudio en particular, sobre todo cuando son en fondo complejas y que a veces requieren en el fondo asesoría legal, ok, a veces no, y ¿qué es lo ideal? En el fondo, lo ideal de estos webinars, en el fondo, es tratar de informarle a ustedes cómo funciona en la práctica y cómo se pueden ir solucionando estos temas, ¿ya? Y que ok. siempre se puede llegar a acuerdo. Y el acuerdo de por sí, bien hecho, escriturado, firmado ante notario, incluso en un procedimiento judicial, el acuerdo es la mejor salida a cualquier problema, ¿ya? Ok, muchas gracias. No, de nada. No sé si hay alguna otra persona que tenga alguna duda, consulta, em, alguna consulta sobre arrendamiento en particular, en general. Nicolás, yo tengo una duda, espérame, que ahí sí. ¿Cómo estás? Soy Alexandra. Hola, hola Alexandra, Mira, ¿bien y escuché tú? justamente todo, pero una duda quizás muy básica, pero duda al fin. Los plazos para iniciar una demanda o resolución después de la demanda en caso de no pago ¿Mm? o destrucción del inmueble son los mismos. Escuché que cuando hay una destrucción del inmueble por parte del arrendatario, esto podría ser más rápido o me equivoco. Veamos la ley, veamos la ley, déjame Ya, compartir la pantalla. perfecto.
Mira, estoy en la ley, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Ya, ver esto, ya, yo estoy en la ley 18.101, ya que en el fondo La es la ley ley de 7 bis. es Ujú. la ley de arrendamiento de predio urbano con la modificación ya hecha por la ley de Vuelve a mi casa, ¿ya? Entonces, voy a ir al procedimiento monitorio. Déjame ver una cosita. Ya, ya, este es para interponer la demanda. 17, ya, acá no está el 17 bis. Ujú. Mm, déjame- y ahí te voy a contactar para responderte la duda de por qué no está el 17 bis. Ya, idealmente lo voy a contestar a todos, ¿ya? Porque me llama la atención. Pero en el fondo, ya, incorporas en el artículo 8, a continuación del numeral 7, el siguiente numeral 7 bis. Entonces, artículo 8, a continuación del numeral 7, el 7 bis. Ya acá está. Entonces, de la competencia y del procedimiento judicial, en el fondo de la ley de Ujú. arrendamiento de predio urbano. Y dice, las normas que trata este título se aplicarán a los juicios relativos a los contratos de arrendamiento de inmuebles, que se refiere al artículo 1 de esta ley, predio urbano, básicamente, generalmente. ¿Ya? Entonces dice, deberán aplicarse en especial a los juicios siguientes, terminación del arrendamiento. 6. Otros que versen sobre los demás cuestiones derivadas de estos contratos. ¿Ya? 8. Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por las reglas siguientes. ¿Ya? Vamos a ir al 7 bis. ¿Cuál es una regla en particular? En el fondo, a solicitud del demandante y con el mérito de logrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. ¿Ya? Esta medida será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado por haberse destruido parcialmente o por haber quedado inutilizado para su uso consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. ¿Ya? Si te fijas, en el fondo en este 7 bis, no habla de plazos judiciales, ¿ya? No regula los plazos judiciales, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos? En el fondo que se siguen los plazos judiciales que establece la ley en general, la ley de arrendamiento de predio urbano en general, ¿ya? Ahora, hay que distinguir, en el fondo, si necesitamos el plazo para interponer la demanda, ¿ya? Esta medida precautoria, o si estamos hablando de el plazo que regula la ley para, una vez notificada la persona, en el fondo pague la deuda. Son cosas distintas, ¿ya? Y tú, en el fondo, en tu pregunta, mezclaste un poquito esos conceptos, ¿ya? Entonces, para la medida precautoria no hay un plazo en particular, ¿no? Porque en el fondo como concepto, medida precautoria, necesitamos una solución anticipada o en el fondo, asegurar el correcto cuidado del bien. La ley no estipula plazo, ¿ya? O no estipula plazos expresamente. Claro, Ahora, o sea, lo que distinto. pasa es que en el ¿Mm? fondo, para cuidar al arrendador, en el fondo, la idea siempre es llegar a un buen acuerdo. O sea, uno cree con esta ley que los plazos son más acotados, pero por lo que veo, todo va a seguir su curso normal. Mira, como decía, los plazos efectivamente han bajado, ¿ya? Ya. Eso en el fondo hay que ser honesto en decirlo, que Ya. efectivamente ha ido bajando el promedio de tramitación. Ahora, Ujú. no se cumplen en ningún caso los plazos que establece esta ley. Ya esto de 10 Ya. días, no. No.
Es un nombre Pero más que... claro, en el fondo es un tema de regulación. No, no es que solo esté en el papel, sino en el fondo es básicamente lo que les decía. Una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que pasa en la práctica, porque hay un problema en, en, en el Poder Judicial en general, en el fondo, de que están colapsados de pega, las causas son varias. O sea, incluso hay muchas demandas que si no están correctamente estipuladas, en el fondo con todas las exigencias legales, te las van a tratar de sacar para afuera y no dar curso, porque en el fondo es menos pega para ellos, ¿ya? Y es lógico también, si en el fondo hay veces que no dan abasto, pero también tener presente que los receptores judiciales, que son auxiliares de la Administración de Justicia o auxiliares del Poder Judicial, que tienen que estar en una nómina, también están escasos y están caros. O Muchas sea, por gracias, ejemplo, Nicolás. no de nada. Mira, por ejemplo, imagínate el caso en que necesitamos, en el fondo, el tribunal resuelve ya después de una tramitación de 4 meses que el arrendatario moroso sea lanzado de la propiedad con el auxilio de la fuerza pública, ¿ya? En un plazo de 20 días, por así decirlo. Un mes incluso, ¿ya? Desde que dicta esa resolución. En el fondo, yo como abogado del arrendador, una vez sale esa resolución judicial, lo más rápido tengo que contactar a un receptor judicial, ¿ya? Que tenga disponibilidad, que pueda actuar dentro de la jurisdicción del tribunal, ¿ya? De donde se tiene que notificar en el fondo, pagarle para que empiece a mover la máquina y que gestione con carabineros, ¿ya? Que se haga ese lanzamiento con ellos. Entonces, todo un tema que no es menor y en el fondo depende de varios factores, ¿ya? No solamente de la disposición legal. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Yo, Nicolás, Alejandra, mi consulta, ¿desde cuándo uno puede empezar a hacer ese trámite de la ley de que deje pagar el arrendatario? ¿De un mes que dejaba pagar, 2 meses? Ya, buena pregunta. Y vamos a la ley, ¿ya? De nuevo, creo que es la forma más fácil de verificar la información, ¿ya? Vamos al artículo 18. ¿Ya? En el fondo, mm, 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 mm. Ya, mira, no encuentro en la disposición legal, pero básicamente dice en el fondo que ya con una canon de renta adeudado, ¿ya? Y o de los servicios básicos o gastos comunes, en el fondo ya se puede hacer, ya se puede interponer la acción legal, ¿ya? Y eso también es una novedad de esta ley Devuelve en mi casa, porque en el fondo está diciendo, apenas haya un incumplimiento de la obligación del arrendatario, usted tiene derecho a hacer uso de esta acción legal, ¿ya? Ya, Después te voy a mandar voy a enviar en el fondo la disposición legal en particular para que la veas, ¿ya? ya. Pero en el fondo Gracias. es, apenas hay incumplimiento, se puede hacer uso, y en el fondo, apenas hay incumplimiento, se empieza a devengar el mes siguiente,
¿ya? Entonces, el arrendatario moroso empieza a tener, en el fondo le empieza a correr este, esta obligación de cumplir sucesivamente con las rentas que va a ir adeudando. Entonces se le van sumando los cánones adeudados con intereses, también dependiendo de cómo lo regula el contrato, eh, y más los gastos de servicios básicos y gastos comunes. ¿Ya? Yo una cosa que he hecho y que me ha resultado bien, que pongo ¿Mm? una cláusula cuando también se tiene que retirar al arrendatario, cuando hay conflicto entre el arrendador y el arrendatario, ya sea por lo que sea, ¿me entiendes? Porque dejan de pagar algún gasto común o que no haya, digamos, que no quiera arreglar y que no quieran pagar, una cosa así, o sea, que arreglen, que después no quieran más arreglo. Entonces, me ha resultado muy bien eso, para que si alguien ¿Mm? quiere esa opción de cláusula que pongo, me ha resultado. Eso le ha gustado a los arrendadores. Pero ¿qué cláusula, perdón? ¿Qué es lo Le que pongo eso, has utilizado? cuando hay conflicto. ¿Mm? Pongo cuando hay conflicto entre arrendador y arrendatario. ¿Qué ¿Ya? pasa? Cuando hay conflicto, ¿qué pasa? Eso, mucho, eso le ha gustado a los arrendadores, porque en el fondo los beneficia a ellos. Ya, pero en el fondo lo que regulas es que en el caso que cuando hay conflicto, las partes están obligadas a llegar a un acuerdo. Claro, claro. Y que, Ya. por ejemplo, estoy dando un ejemplo nomás, que si ¿Mm? un arrendatario exige pintura y después el otro año también de nuevo exige pintura, entonces ahí dicen, no, pues ya le pinté, ahora le toca a usted, o la mantención del califón, que ya llevan 5 años y quieren de nuevo que le mantengan el califón. Ahora los gafis están súper caros. Sí, Entonces, eso también es bueno, ¿me entiendes? Porque eso hace que no se aproveche el arrendatario del arrendador. sí, sí. Así que una sugerencia que me ha Es, ayudado eso es para beneficio del arrendador. muy buena sugerencia. Si te ha funcionado, genial. Sí, Y en el fondo ahí, sí, siendo técnico, claro, lo ideal es que sea por escrito. sí, Ahora, claro, tú me dices que tú lo escrituras en el contrato como una cláusula, pero en ese sentido, en el fondo, todo posterior acuerdo que se devengue sí. por el paso del tiempo entre las partes, que se Claro, o sea, escriture, ¿ya? E claro, o sea, idealmente que se haga mediante anexo de contrato, ¿ya? De las mismas, hecho con las mismas formalidades o firmado de la misma forma ante notario que el contrato de arrendamiento inicial, ¿ya? ujú. No, yo pongo siempre, por ejemplo, los arreglos locativos y no locativos, que sobre todo las casas ya antiguas. Entonces, al final le pongo siempre y cuando haya acuerdo en ambas partes. Perfecto, Eso, sí, si te ha funcionado, sí, perfecto. A mí, por ejemplo, algo que me ha funcionado eh, bastante es con el tema de la multa por mora, ¿ya? Multa por incumplimiento. Muchas veces funciona más poner una multa, no digamos baja, pero sí no tan alta, ¿ya? Porque si es muy alta, se le va a generar esta deuda a este arrendatario y nunca te va a pagar, ¿ya? mm, Ahora, si muchas veces es un poquito más baja, un poquito más aterrizada, varias veces termina pagando, ¿ya? Termina pagando esa multa y el canon de arrendamiento deudado, ¿ya? Ese es un tip ahí que me ha funcionado harto, pero la ¿cuánto verdad. es lo normal? Porque yo he puesto a veces, depende de la propiedad, ¿Mm? el 1 ETM, 3 ETM, UTM, perdón, UTM. ¿Ya, a cuánto está la UTM? por día, por día de atraso de ¿Cuánto es la arriendo. UTM a peso? Entonces, también eso, también ha resultado, sobre todo las propiedades de nivel alto, le pongo 3 UTM. Claro, pero si te fijas, mira, 3 UTM diarios son 197.000 pesos, Ujú. ¿ya? Es harta plata. Ahora, claro, si una Sí, por eso. propiedad cara, puede ser, si es que el arrendatario, pero pongámonos en la generalidad de las situaciones. Por ejemplo, yo tengo eh, varios contratos, porque como legal broker trabajamos con muchos clientes, pero seguimos lo solicitado por el cliente. Hay varios que nos piden una UF, dos UF. ¿Cuánto es una UF? Está a 37.000 pesos.
Yo soy de la idea de que sea más bajo, ¿ya? Que no sea de 37.000 pesos, incluso sea menor, 15.000 pesos diarios, pero que en el fondo le entregue certeza al arrendador de que el arrendatario podrá cumplir esa multa, ¿ya? Esa multa por no pago de arrendamiento. También la otra opción es que se pone un porcentaje, el 1% del arriendo mensual, si se atrasa. Sí, se puede perfectamente. Eso también es Se una puede poner en opción. porcentajes, se puede poner en intereses, interés simple, interés compuesto, todo un tema. Mm, ya, gracias. No, de nada. Gracias a ti por la pregunta. No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda. ¿Alguien con alguna otra duda por ahí? ¿Alguna consulta que quiera aprovechar de hacer respecto a alguna situación en particular que tenga o la exposición? Si no, pues ya para ir finalizando. Bueno, espero que les haya servido, ¿no? Espero no haber sido tan técnico y en el fondo que se haya entendido. ¿Ya? Es un tema, siempre explicar estos temas que ya son más eh, legales técnicos, no es fácil y hay que tratar de hacerlo de la forma más pedagógica posible, pero sí, yo creo relevante en el fondo mostrar la ley y en el fondo entender sobre lo que se trabaja. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en contactarme. ¿Ya? Em, Así que eso, cualquier duda, acá estamos para resolvérsela. ¿Ya? Espero que estén muy bien y muchas gracias por la atención y por sus consultas. ¿Ya? Gracias a todos, cuídense. Chao, que estén bien. Gracias.